ve la segunda venida de Cristo. Vamos a ver esta parte, Isaías 11:1, 6 y 8. ¿Lo puedes leer, Caleb, de favor? Isaías 11, versículos 1, 6 y 8. Y Sí. luego, hermana Norma, Isaías 59, 20 y 21, por favor. Sí, sí. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y no, el 6. Y ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. Uh-huh. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra, así es. Un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Yes. Gracias. Y hermana Norma, por favor, 59, 20 y 21. Dice 59, Uh-huh. 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Uh-huh, gracias. Este mismo pasaje que acaba de leer nuestra hermana Norma, lo encontramos en Romanos, por eso hago ahí la mención, Romanos 11:26, no lo busquen, yo se los leo, hermanos. Dice así, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ay, perdón. Entonces, aquí dice lo mismo. Menciona Jacob porque recordemos que Jacob, en quien se funda, digamos, la promesa y por quien tiene el nombre de la nación de Israel, son términos sinónimos. Cuando menciona Jacob o cuando menciona Israel, igual habla del pueblo de Dios. Uh-huh. Y esta mención se hace en Romanos con Pablo hablando respecto a la restauración de Israel. Entonces, estos dos pasajes que ustedes me leyeron en Isaías nos hablan de cómo va a ser esta restauración y también, por ejemplo, lo que leyó Caleb, nos recuerda a lo que se menciona en Apocalipsis, que el león apacentará junto al cordero, o sea, ya no habrá esta corrupción en la naturaleza y todo estará como en paz. Entonces se hacen estas menciones con respecto al reino futuro, al reino venidero, y también el de Isaías 59 y Romanos 11, pues nos hacen referencia a cómo será la restauración, o más bien que la nación de Israel va a ser restaurada. Eso todavía no ha sucedido como tal. Después del cautiverio, los judíos creían que sí, que esa era ya su restauración, pero pues vemos a lo largo de la historia que aún eso no se ha cumplido, puesto que ellos aún en nuestros tiempos han pasado mucha persecución, muchas dificultades, entonces su reino aún no está restaurado del todo. Bien, les decía que Isaías es considerado el profeta evangelista. Y por esto, de los muchos pasajes mesiánicos en Isaías, resalta siempre el capítulo 53, que es del que leímos ahorita unos versículos. Este capítulo, que fue escrito más o menos en el año 700 a.C., prueba el milagro de la inspiración de la palabra de Dios. Aquí esto, si alguien nos dice, ¿cómo saber, no? Que realmente Dios habla a las personas. Bueno, este pasaje es muy claro, como les digo, si lo comparamos con Jesús, vemos claramente que habla de él muchísimos años antes de que de que Jesús naciera, Isaías ya hablaba de él. Como dice aquí esta diapositiva, si fue escrito más o menos en el 700 antes de Cristo, Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, pues fácil pasaron 96 años. Era imposible que Isaías fuera a conocer a Jesús, pero habló muy claramente de él desde su nacimiento virginal y todo lo que iba a acontecerle antes de morir en la cruz. El capítulo encaja solamente en una figura en la historia de la humanidad, el hombre del Calvario. Eso lo menciona el autor del libro A través de la Biblia en un año.
él dice esto, o sea, si vemos toda la descripción que ahí se da, como les decía antes de irnos a este pequeño receso, si fuera el pueblo de Israel, pues hay cosas que no cuadran. Una sí, en el sufrimiento, por ejemplo, pues sí podemos decir, bueno, sí, el pueblo de Israel ha sufrido, ¿no? Ha sufrido bastante. Sin embargo, como persona, solo hay una persona, un ser, que pudo, por así decirlo, cumplir a totalidad estas menciones que hace Isaías. Son las siguientes, vamos a irlas viendo. Dice, él vino en humildad. En Isaías 53:2 se menciona que era como la raíz de tierra seca. Y bueno, también es lo que nos leyó Caleb hace ratito de la raíz de Isaí. Cuando pensamos, ¿y quién era Isaí? Bueno, Isaí fue el padre de David. Y recordemos que Jesús viene de la línea de David, es descendiente del rey David, no por la familia de Salomón, sino por otro hijo que fue Natán. Pero al final viene de esa misma línea de David, Isaí, Abraham y todos ellos. Entonces, dice como raíz de tierra seca. ¿Por qué menciona su humildad? Bueno, vamos ahí al capítulo 53 de Isaías para que lo podamos checar mejor, ir yendo a la par. Isaías 53. Isaías 66. 53, hermana. Ah, 53. Ajá. Sí, en el versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es lo que ya anteriormente nos había hecho favor de leer nuestra hermana Norma. Aquí, ¿por qué menciona esto? Porque cuando Jesús muchos autores apuntan a esa parte de la tortura que Jesús sufrió, cuando lo latigaron, lo flagelaron, le pusieron la corona de espinas. Hay autores que dicen que posiblemente al latigarlo, esto también chocara estas partes del látigo con su cara y lo deformara al punto de que fuera irreconocible. Eso ya es como teorías que tienen algunos estudiosos de estos métodos de tortura romanos. No tenemos la certeza. Hay quienes dicen, es que yo he escuchado a personas que dicen, bueno, es que aquí se menciona esto porque dice más inatractivo para que le deseemos. Y dicen, es que Jesús no era guapo. Bueno, no sabemos, realmente nosotros no podemos saber, y aparte eso de ser guapo o no, pues ya varía de gustos a gustos, pero lo que sí claramente aquí puede apuntar es a esta parte del tormento, que a Jesús lo hayan golpeado tanto que incluso su rostro fuera irreconocible o se deformara con los golpes. Por eso dice como raíz de tierra seca, como un perdón, como un ya como lo último que queda ahí en la tierra, ¿no? Luego dice, él fue despreciado y desechado entre los hombres. También lo había leído la hermana Norma ya. El versículo 3 lo voy a leer en Mateo 27:30 para que veamos el comparativo. Si quieren ustedes manténganse ahí en Isaías. En Mateo 27:30 nos dice el evangelista, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esto es cuando los soldados están torturando también a Jesús. Recordemos que se burlaban de él, le vendaban los ojos y le decían, a ver, profetiza quién te golpea, ¿no? Y demás humillaciones. Entonces, dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres. Los judíos también se burlaron de él cuando lo apresaron. Entonces, de hecho, creo que ellos fueron los que le vendaron los ojos y se burlaban de los judíos. Pero el punto es que las personas lo despreciaron y se burlaban de él. Entonces, esto, como les digo, difícilmente podría ser Israel, porque había naciones antes del cautiverio que temían al pueblo de Israel o a la nación de Dios. ¿Por qué? Porque sabían que Dios los había librado de muchas cosas y sabían que por parte de Dios ellos tenían un gran poder. Entonces, no quedaría, o aquí sería muy forzado decir que se refiere a Israel como nación. Siguiente, Él sufrió por nosotros. El versículo 5 dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, etc.
Cuando vemos esto, hay un paralelo en Primera de Pedro 2:24. Ahí nos menciona Pedro, igual por inspiración del Espíritu. Por eso dicen que este capítulo nos ayuda a ver claramente cómo la palabra está inspirada, por Dios, porque no hay contradicciones, se complementan los pasajes. 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí claramente Pedro habla de Jesús, evidentemente. Entonces, Isaías también lo menciona así, el herido fue por nuestras rebeliones. Y además dice, el castigo de nuestra paz, para que nosotros tuviéramos paz, su castigo, el castigo que nos correspondía a nosotros fue sobre Jesús. Sí, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías dice la llaga, o sea, su herida. Pedro dice claramente herida, por su herida fuimos sanados. Ajá, entonces es un paralelo en el cual ambos están hablando de Jesús. Dios puso sobre él el vicario, o sea, un sustituto para sufrir por otro. Él puso sobre él este vicario sufriendo por nosotros, y es lo que complementa, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como les decía, cuando nos leyó nuestra hermana Norma esta parte, no había otra persona que pudiera, aunque quisiera, que pudiera pagar por nuestros pecados. No la hay. En Romanos 5 menciona que si bien alguno osara morir por el bueno, con todo, no podría haber quien pudiera morir por mí, por restituir mi pecado. Entonces, Dios pone un vicario, es lo que dice aquí, y ese vicario es Jesús. Entonces, Él sufre la paga que nos correspondía a nosotros por el pecado. Mateo, este versículo 6 en Isaías 53, lo podemos comparar con Mateo 8:17, que dice así, a ver, ¿dónde lo encuentro? Mateo 8:17 nos menciona, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto lo dice Jesús mismo cuando va a sanar a la suegra de Pedro. Entonces, él hace esta referencia también a Isaías, que dice, él tomó nuestras enfermedades. No solamente llevó el pago de nuestro pecado, sino también todo lo malo que se deriva de la condición humana. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Ya les había comentado esto, también lo menciona Lucas en Hechos 8, 32 y 33, que así fue, creo que es parte de un discurso de Pedro, en donde se vuelve a mencionar esta parte de que Jesús así fue llevado como oveja al matadero y no hizo ningún comentario. Él bien podría haber dicho, no es verdad, cuando lo acusa. Él bien pudo, perdón hermanos, él bien pudo haber dicho, no, yo soy el Mesías, ¿no? Y aún cuando lo aprendieron, le decían, no vas a decir nada, no te vas a defender. Cuando se presentó delante del Pilato, igual le dijo, no tienes nada que decir, Jesús no dijo nada. Entonces, en Hechos se vuelve a hacer esta mención de que él no abrió su boca, él no se defendió, por así decirlo, porque él tenía las bases, o sea, él realmente podía haber dicho, me están acusando injustamente, él pudo haberse justificado, pero en lugar de eso prefirió, no es cierto, prefirió no decir nada. Este pasaje de Hechos es cuando Felipe se encuentra con el etíope, un etíope que va por el camino que iba rumbo a Jerusalén, iba leyendo precisamente el profeta Isaías. Entonces, Felipe lo escucha y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, pues no, nada más yo tenía este rollo, pero no entiendo qué dice aquí. En el versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso quiere decir que Jesús propiamente como persona
no tuvo descendencia, o sea, no hay quien podamos decir, ese fue nieto de Jesús o su bisnieto. Por ahí hay teorías que dicen que sí, ¿no? Que tuvo hijos y demás, pero son teorías sin fundamento. Aquí lo que nos dice Isaías es que él fue muerto muy joven, o sea, como para que no tuviera descendientes. Y justamente este versículo es el que va leyendo el etíope. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, pues no entiendo, no sé a qué se refiere. Y de ahí le empieza a explicar que esa persona de la que se habla ahí en Isaías es Jesús. Relaciona y le predica el evangelio al etíope. Ahora bien, siguiente punto, dice, él murió como un reo. Por cárcel y por juicio fue quitado. Igual ya habíamos mencionado esa parte que él fue enjuiciado como un criminal, y por eso aquí nos da la referencia de que él murió como un reo, como un prisionero, un condenado, ¿no? Un sentenciado a muerte. Él fue inocente. ¿Me lo pones a cargar, por favor? Por aquí estaba el cargador. Él fue inocente, aunque nunca hizo maldad. También ya habíamos mencionado esto, e igual, Primera de Pedro 2:22 menciona esta parte de que no hubo engaño en él, que nunca hizo lo malo, y fue tratado como un impío. Entonces, ya habíamos mencionado esta parte, que él es inocente, bueno, él fue humanamente, por así decirlo, inocente, y se le inculpó o se le puso este pecado, este castigo. Y justificará a mi siervo justo a muchos, dice el versículo 11. Este sí ya no lo leímos, dice ahí en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces aquí igual menciona Isaías, dice que este siervo que sufre, en un momento dado va a ver verá que hay fruto en su sufrimiento, en su aflicción, hay un resultado. Y ese resultado, dice aquí mismo en Isaías 53:11, dice, por su conocimiento justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y dice bien Isaías, mi siervo. ¿Quién es ese siervo? Pues es Jesús. Entonces, ¿y cómo nos iba a justificar? Pues porque es Dios también. Por eso les digo, no puede haber un hombre, una persona que pudiera cumplir con todas estas características. Romanos 5:15 también lo menciona, que es lo que les decía, que el pecado entró por un hombre que fue Adán, y Pablo dice, por un hombre el pecado será quitado, y ese hombre es Jesús, nada más. Así como todos somos por consecuencia del pecado de Adán, todos tenemos esa condición, igual por creer en Jesucristo, Él nos puede justificar a todos de esta condición. Por otro lado, ya versículo 12 también menciona, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Solamente Jesús es quien dio su vida por nosotros y hasta la muerte. Ese era un requisito. ¿Por qué? Porque Romanos también lo menciona. No puede haber perdón de pecado sin muerte. Tiene que necesariamente haber un sacrificio. Recordemos que ya lo habíamos mencionado en el Antiguo Testamento, el sacrificio era un cordero, era un ser inocente que cargara con el pecado de una persona y por un tiempo limitado, en este caso era un año. Sin embargo, Jesús es el sacrificio perfecto que cubre a todo aquel que quiera justificarse, porque no es que digamos ya cubrió a todo el mundo y todos son salvos, no, es necesario creer en él y y puede perdonar los pecados no solo de un año, sino los de toda la vida. Romanos 3:25 menciona, quien Dios puso por propiciación, o sea, por repago de rescate, por medio de la fe en su sangre, refiriéndose a Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando aquí dice que Dios pasa por alto los pecados, no quiere decir que es como nosotros coloquialmente decimos, se hizo de la vista gorda. Y dice, bueno, ya, esto me cae bien, lo voy a perdonar. No, cuando dice que pasa por alto los pecados es porque ya alguien pagó, ya hubo ese sacrificio que puede resarcir el daño
que hace una persona, y ese pago está en la muerte de Cristo. Entonces, a eso se refiere en esa parte. Y bueno, versículo 12 nuevamente menciona que fue contado con los pecadores, ya igual retomando, habíamos mencionado esto, que se refiere a que él fue juzgado como un criminal cuando no hizo nada, y bueno, también lo menciona Mateo, habiendo él llevado el pecado de muchos. Igual es lo mismo que ya habíamos leído en Pedro y que habíamos mencionado, él lleva el pecado de todo aquel que crea en él. Esa es la condición. No podemos decir, ya él lleva el pecado de todo el mundo y ya todos son salvos. Sí, es una posibilidad, la oportunidad está ahí. ¿Qué tiene que hacer solamente el pecador? Tomar ese regalo. Ajá, y así es como puede ser justificado o ser perdonado por medio del sacrificio que Jesús ya hizo antes. Finalmente, aquí el versículo 12 que leímos ahorita dice, orando por los transgresores. Es interesante que dice aquí Isaías, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Aquí yo le puse una N de más, no es orando, dice en Isaías orado. O sea, él oró tiempo atrás. Cuando escuchamos esto en Isaías y lo vemos reflejado en Jesús, Jesús varias veces ora y ora por sus discípulos, ora por los pecadores, aún en la cruz. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él mismo siempre está pensando en aquellos que, aunque le hacen daño, dice, no les tomen en cuenta este pecado. Entonces, a eso se refiere este versículo. Claramente es él. No puede haber otra persona que haya hecho esto ni en la historia de la humanidad ni en ningún otro momento. Entonces, claramente aquí nos está hablando Isaías de Jesús. Ahora, les decía, hermanos, que hay menciones, varias menciones de Isaías en el Nuevo Testamento. He citado más de 66 veces en el Nuevo Testamento. Algunos de estos pasajes, bueno, aquí dice, lee algunos de los pasajes en el Nuevo Testamento, en el griego su nombre es Esaías. Entonces, bueno, aquí están los pasajes, ahorita no los vamos a leer todos, pero ya algunos los mencionamos, como el de Hechos, por ejemplo, con el etíope, pero lo cita Mateo, el evangelista, podemos ver estas menciones en Mateo 4, 14 y 16, que es cuando Jesús lee en el templo el profeta Isaías, y en el 8, 17. Juan el Bautista también habla de él, y esto está escrito en Juan, en el Evangelio de Juan 1, 23. Cuando dice, de este profetizaba Isaías cuando ve venir a Jesús. Dice, de él hablaba Isaías. Jesús mismo lo menciona al profeta Isaías, esto lo podemos ver en Lucas 4. El apóstol Juan, que no es el mismo que Juan el Bautista, también hace referencia a Isaías en Juan 12, 38 al 41. El etíope, que fue ese pasaje que leímos ahorita, cuando estaba leyendo el rollo de Isaías en Hechos 8, 28. Y Pablo hace varias menciones de Isaías. Aquí tenemos los pasajes en Hechos 28, Romanos 9, 10 y 15. Estos, ya cuando les pase las diapositivas, ustedes los pueden leer con calma. Como les digo, algunos ya los mencionamos, pero pueden ustedes leerlos con más detenimiento. Bien, hermanos, vamos a parar esta parte hasta aquí. No sé, alguna duda, algún comentario que tengamos al respecto.